Su hijo nunca va a poder jugar, su hijo es como un cristal, lo va a tener en un cristal, no va a poder jugar, no va a poder correr, no va a poder jugar fútbol. Nunca voy a olvidar esas palabras del doctor. Y es súper difícil escucharlo llorar en las madrugadas, despertarse gritando, o porque le duele, o porque le pica, y uno no poder hacer nada. Muchas veces, porque sí hay cremas y hay muchas cosas como aliviarlos, pero no lo calman al 100%. Por eso para nuestros pequeños, hasta ir al hospital es para muchos de ellos una tortura, por decirlo así, porque estar sentado, el hecho nada más de estar sentado ya es difícil para ellos, y estar aplastados, imagínate. Muchas veces los miran como, no sé, no me gusta esta palabra, pero los miran con asco, ¿sabes? Con asco. Sí, y no sé, nadie está libre en absoluto de pasar por una situación así, y tengo miedo de que lo hagan sentir mal. He trabajado mucho en su autoestima, pero hay cosas que de repente uno no puede evitar, y para mí actualmente ese es mi mayor miedo. Hola chicas, hola chicos, bienvenidos a este espacio de catarsis. El día de hoy tengo conmigo a una mami y además ella es vicepresidenta de la Fundación Debra, de la que vamos a hablar. Fundación que de cierta manera ve, protege a niños con esta condición, que es la que tiene su hijito. Y para mí es un placer tenerte aquí, Mayra. No, muchas gracias, Kiara, por atendernos, por invitarme aquí a tu espacio. Estoy muy contenta, que nos escuchen, que nos conozcan y que nos puedan ayudar. Yo seguía la fundación, no sé si lo viste, pero Sí. Yo seguía la fundación hace un tiempo, ¿no? Cuando empecé de repente a abrir el perfil del podcast, empecé a seguir fundaciones que yo seguía de mi cuenta personal, pero que no, de repente no tenía un contacto, ¿no? Un contacto con las personas. Y planeaba hacerlo, en realidad. Y en eso me escribiste tú y dije, wow, qué lindo, porque yo sí tenía toda la intención de hablar con ustedes y tú te me adelantaste. Sí, la verdad es que, bueno, yo te seguía de mi cuenta de Facebook, siempre veía los casos que me parecían, la dinámica súper linda, y dije, en algún momento tenemos que ir a contar nuestra historia. Y bueno, esa noche, no sé, porque tenía varias noches que te iba a hablar, y no sé, se me iba, dije, no, bueno, ya después. Y justo esa noche dije, no, tengo que hablarle ahora sí. Ahora sí le voy a hablar, es momento. Y me respondiste súper rápido, y yo súper feliz y contenta, y mi hijo también, porque también te veía en TikTok. Qué lindo. Sí, lo conocí en la videollamada que hicimos. Sí, y bueno, estamos muy agradecidos, porque yo sé que tú nos vas a abrir la puerta a un montón. Tus redes nos van a abrir las puertas a Debra, a mi hijo y a todos nuestros pequeños que tenemos, para ayudarlos con sus necesidades, que son muchas. Y espero que sea así, o sea, de todo corazón, espero que todas las personas que tengan, ya sea de casualidad o porque ven el podcast, pero por ahí les salió un TikTok o por ahí les salió en Instagram un reel, lo que sea, un short, sobre todo los que vean este capítulo completo, que puedan enterarse, aprender junto conmigo, que también voy a aprender mucho hoy día, y además de repente poner un granito de arena, ¿no? Ya sea enseñándole a otra persona, cuando te encuentres con una persona con esa condición, tratarla bonito, saber qué es lo que tiene. Eso de crear gente un poquito más empática es lo que yo considero el objetivo de este podcast. Y ya si alguien quiere ayudar con alguna rifa o donando algo a la fundación, también felices, totalmente, Sí. totalmente abiertos. Cuéntanos todo lo que pasó cuando recién te embarazaste, que eras muy chiquita, porque claro, ya la vemos y es súper joven y súper guapa y súper regia, y la ves y dices, tiene 3 hijos, wow, y encima el mayor tiene 12. 12 años. 12. Sí, bueno, mi hijo, quedé embarazada a los 18 años. Bueno, primero, quedar embarazada tan joven es un reto, es difícil. Primero, enfrentarte a tu familia, contarles, uno tiene miedo totalmente. Y cuando ya lo recién estás asimilando que vas a ser mamá, y nace con una condición tan difícil, ¿no? Que ni los médicos conocen. O sea, imagínate, me dijeron, tu niño tiene epidermolisis bulosa. La primera vez que me lo dijeron, yo desconocía totalmente. Pero bueno, fuimos investigando, y lo peor que uno puede hacer es buscar en Google el significado de la enfermedad o de la condición.
Mi hijo nació a los 8 meses porque me caí. Te caíste embarazada. Me caí embarazada y bueno, cosa de Dios, porque gracias a esa caída, tengo que agradecer esa caída de que me hicieron cesárea, porque normalmente los niños con epidermolisis bulosa que nacen por parto normal salen muy lastimados porque a la fricción que hacen para jalarlo, Claro. lo lastiman su cuerpo. Entonces, bueno, mi hijo nació con el talón del pie sin piel, como carne viva, como una quemadura de 3er grado. Y lo que me dijeron lo primero los médicos cuando ni bien nació mi hijo es que había faltado desarrollar porque nació a los 8 meses. Pero lo llevaron a hacer estudios, no me dejaban verlo, yo era cesariada, no me dejaban verlo, quería ver a mi hijo, mi esposo tampoco no podía verlo, pero sabíamos que algo pasaba. Hasta ese momento nada. Al segundo día recién yo me pude parar, después de la cesárea, quería ver a mi hijo. Y la primera vez que lo vi a mi hijo fue primero luego de la cesárea, pero la siguiente quería darle de lactar porque yo me preocupaba sabía que tenía que lactar, y lo vi con sus dedos llenos de ampollas, totalmente, no era un dedo, era una ampolla. Sus deditos. De inicio a final le había arrancado las uñas, todas las uñas se habían arrancado, cuatro de sus dedos eran una ampolla gigantesca llena de líquido, como una quemadura. Y fue impresionante verlo así. Los doctores me preguntaban, señora, ¿usted ha tomado algo? ¿Ha intentado abortar? ¿Ha estado en un lugar donde hay muchos químicos? ¿Consume algo? ¿Usted, su esposo? Todas las respuestas eran no. No había hecho absolutamente nada. Y yo me cuestionaba, he pasado por un grifo, vive cerca de un grifo, vive al costado de un grifo. Y bueno, ninguna de esas era la respuesta, hasta que le hicieron la biopsia a mi hijo al 4.º día, y salió que era epidermolisis bulosa, que es más conocida como piel de mariposa. Y cuando busqué, ya estaba de alta el 4.º día, y busqué en Google y vi los casos más desgarradores, totalmente, más. Y si es que uno pone piel mariposa en Google, que no les recomiendo hacerlo si son sensibles, porque la verdad sí te muestran casos muy, muy severos. Sí. Y además uno, pues, sin la información necesaria, sin conocer de lo que es esta enfermedad, esta condición, debe ser muy duro. Y de hecho igual Andrea, la mami de Oliver de un episodio pasado, también dijo lo mismo. O sea, no busquen en Google. No lo hagan, porque creo que uno recién está asimilando la noticia, el diagnóstico, e irse a buscar la información en el lugar menos correcto, o sea, el peor de los lugares donde uno puede buscarla a inicio, ¿no? Y bueno, eso hice casi, mi shock ya no quería vivir. O sea, yo no quería vivir, yo lloraba, mi hijo estaba internado, lógicamente. Le decía a mi mamá que había hecho mal. Yo sentía que era una persona buena, sentía que no le había hecho daño a nadie, que trataba de hacer las cosas bien. Y me cuestionaba a Dios, ¿por qué me estaba haciendo eso? ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué merecía? Yo no merecía eso. La respuesta ya la encontré. Ya la encontré, y Dios me respondió súper rápido, ¿sabes? Dios me respondió súper rápido. Fuimos averiguando, me contacté con un papá que tenía también un niño con epidermolisis bulosa, me contó su historia, era más severa de la que tiene mi hijo. Bueno, mi hijo se quedó 12 días internados en el hospital, le siguieron saliendo ampollas. Yo, con un poco de guía del papá, que tenía un paciente, fui informándome. ¿Sabes? Tuve un ángel, o mi hijo tuvo un ángel en todo momento, porque mi hijo, dentro de todo lo difícil que fue, tuvimos una atención buena en el hospital. Y digo que tengo suerte porque de las 47 familias con las que hemos tenido contacto, creo que soy la única que dice eso, que ha tenido una buena experiencia. Y de todas las personas que han pasado por ese podcast, también eres la primera que ha tenido una buena experiencia. Y creo que también es positivo decir que sí hay doctores buenos. O sea, no es que el sistema de salud todo sea desastroso y que todos los doctores no tengan vocación. No, o sea, hay algunos que sí son buenos. Solo que qué feo que tengas que tener suerte para encontrarte con un doctor que sí te dé un soporte. Sí, y eso es importante porque si uno está en la nada,
cero conocimiento de esta enfermedad y el especialista en la salud, que es quien debe guiarte, no te da el apoyo necesario, realmente te derrumbas. Y lo he visto muchos casos, he visto muchísimos casos. Y yo digo que nuevamente que mi hijo y mi familia fuimos afortunados porque lo trataron muy bien. Primero que lo peor que pueden hacer con un niño recién nacido es meterlo en una incubadora. Y a mi hijo no le metieron en una incubadora. Eso que mi hijo nació a los 8 meses. Y no lo hicieron porque como vieron las lesiones en su piel, tuvieron cuidado y no lo hicieron. ¿Por qué no se les debería meter en una incubadora? Porque la incubadora es caliente y la piel de nuestros pequeños es sumamente sensible y esto le irrita y le causa mucho, le quema, lo sancocha. Y bueno, y gracias a Dios me guiaron los especialistas. Definitivamente yo estaba totalmente negada, en negación total. Yo no creía, pensé que ellos se equivocaban. Yo decía que la biopsia estaba errada, que no, mi hijo no tenía esa condición. A los 4 días te dan el diagnóstico. El diagnóstico me lo dan al 4.º día, cuando justo me dieron el alta. Y yo estaba buscando la información por internet y bueno, busqué clínicas, busqué hospitales que me den la información. No hay aquí en nuestro país, aún después de 12 años, no hay la información correcta, no hay tantos especialistas. Hay solo una doctora en nuestro país que tiene realmente el conocimiento de la epidermolisis bullosa. ¿Una doctora en todo el país? Sí, que realmente acoge a nuestros pequeños. Es una excelente profesional y solamente está en el Hospital del Niño de Breña. Seguramente deben haber algunos que tengan la intención, pero no acaparan tanto este tema, porque en el país son muy pocos. La piel de mariposa es una enfermedad huérfana. Total, sí, es huérfana y bueno, no tiene ninguna ayuda en nuestro país. No hay, bueno, tampoco había muchas organizaciones. De hecho, ustedes recién han hecho la primera. Nosotros somos, bueno, en realidad la doctora Rosario, me atrevo a decir el nombre de la doctora, ella formó una asociación en el Hospital del Niño, Angelitos de Cristal, para niños con piel de mariposa. Aún sigue activa, aún ayuda. Viene muchos años, desde que mi hijo tiene 2 añitos, la asociación se formó. Pero bueno, han habido algunos inconvenientes con el hospital, por ello es que nosotros como padres de familia y pacientes decidimos unirnos. Claro. Por ello es que levantamos y dijimos, es nuestro momento. Ahora vamos a tocar un poco más a fondo el tema de la fundación, pero quiero que nos cuentes, quiero que retrocedamos un poquito y nos cuentes cómo fue el proceso de tu hijo y el tuyo también, el proceso de ambos, de ustedes como familia, de ir llevando ya la condición. Sí, bueno, como te decía, me dieron a mí de alta, me dieron el diagnóstico y yo quería llevarlo a otros hospitales a mi hijo, pero aún no le podían dar el alta y me dijeron una interconsulta al Hospital del Niño y fue ahí que un médico, ahí sí tuve una mala experiencia, tengo que decirlo, y este doctor me dijo, nunca había yo curado a mi niño. Mi bebé de 1 semana de nacido ya tenía lesiones por el roce del pañal, en las piernitas, en los piecitos. Y este médico me dijo, sácale las vendas. Nunca había tocado a mi hijo, a las justas lo había cargado. Y sacarle las vendas estaban pegadas a las heridas, lógicamente, porque era una herida abierta. Y yo le decía al médico que no sabía, señora, tengo que verlo para ver qué es lo que tiene su hijo. No sé cómo lo hice, lo saqué las vendas. Mi hijo lloraba, y yo desesperada. Una enfermera me ayudó. Y yo recuerdo que lo vio y me dijo, sí, señora, sí, es epidermolisis bullosa, ya tápelo. Su hijo nunca va a poder jugar, su hijo es como un cristal, lo va a tener en un cristal, no va a poder jugar, no va a poder correr, no va a poder jugar fútbol. Nunca voy a olvidar esas palabras del doctor. Lo dijo literalmente, nunca va a poder jugar fútbol. Me dijo, nunca va a poder jugar fútbol, nunca va a poder hacer nada. Lo va a tener en un cristal. Y ahí sentí que iba a echar a morir. Recuerdo que salía con mi hijo porque no podía ponerle las vendas y las piernas de mi hijo goteaban su sangre. Todo el camino y todos me miraban. Y
nadie se acercaba a ayudarte, ¿sabes? A veces la gente es muy indolente, los mismos, muchos doctores, por eso es que digo que cuando mi hijo nació tuve suerte, tuve suerte. Y bueno, luego a los 12 días nos dieron el alta, los médicos en el hospital donde mi hijo nació, que fueron buenos, me ayudaron, me enseñaron cómo tenía que drenarle cada ampollita a mi hijo, porque salen ampollas como un niño quemado, con las agujitas drenarlo, ponerle una crema, luego una gasa protectora con vaselina y luego vendarlo. Entonces era un proceso, aprender. Tú sabes lo complicado que es para uno mismo curarse y curar a un bebé de días de nacido. Claro. La primera cura de mi hijo en casa lo hicimos mi esposo, mi mamá, mi suegra, mi cuñada y yo. Todos en un cuarto, uno agarraba el torso, uno un brazo, el otro brazo, una pierna, otra pierna, y yo era la que drenaba. O sea, fue un reto súper complicado. No sé cuántos días lo hicimos, como 2 semanas, los curamos así Al menos estaban todos juntos. Sí, gracias a Dios tuve ese soporte, sí tengo que decirlo. Estuvieron ellos ayudándonos. Y bueno, fue poco a poco, fue un proceso. Luego lo hacíamos entre 3 personas, luego lo hacíamos mi esposo y yo, hasta que aprendí a hacerlo yo sola. Y yo lo curaba sola y mi esposo sí tenía muchos nervios de drenarle las ampollas, recuerdo. Y bueno, yo tenía que hacerlo. Él tenía todas esas heriditas por el parto, por el pañal, por la ropita. Sí, por el pañal, por el parto no. Él nació, la lesión del parto solamente fue en el talón, que como igual lo sacaron, al sacarlo, ocasionó de que se lastime el tobillo. O puede ser que también, lo que me dijeron en ese momento es que dentro del vientre él había podido lastimarse. Ah, ok, dentro del vientre. Dentro del vientre. Pero cuando ya salió, al hacerle los exámenes que le hacen de rutina a todos los recién nacidos, le aprietan, le tienen que sacar sangre y eso... El Doppler. Sí, totalmente, le sacan de todos lados del pie, de la mano, y entonces eso ocasionó también más ampollas, porque en este momento tampoco no sabían. Claro. El trato es con un bebé recién nacido, no necesariamente es brusco, ¿no? Que sepan que tienen esta condición para no tocarlo tan fuerte o no jalarlo, no moverlo. Entonces es un desconocimiento total. Totalmente. E incluso te comenté que me dijeron que no le dé de lactar a mi hijo porque le iban a salir ampollitas en la boca. ¿Le hice lactar alguna vez? Le di de lactar 2 veces. 2 veces, pero le quitaron el pecho, que tenía que extraerme la leche, y bueno, le dábamos con jeringas, ni siquiera le podíamos dar con biberón porque nos dijeron que también eso le podía producir ampollitas en la boca. Luego, meses más adelante, me dijeron que no, que debí darle pecho, pero bueno, ya estaba hecho. Y bueno, fueron los 3 primeros años de vida de mi hijo, fueron una batalla. Toda la planta del pie de mi hijo era lleno de heridas. Mi hijo quería caminar como al año y 1 mes, quería aprender a caminar y él luchaba por hacerlo, pero tenía toda la planta, era costras, y debajo de las costras eran ampollas. Y se quejaba obviamente del dolor. Le tratábamos de adaptar distintos tipos de zapatos, buscábamos los mejores zapatos para que más acolchonados, los más aptos para él. Nada funcionaba, pero él, a pesar de todo, él empezó a caminar. Casi a los 2 años logró caminar por sí solo por estas lesiones, y bueno, a los 3 años fue al nido y recuerdo que él se sentía cómodo con los crops. Hasta los 5 años él usaba solamente crops, y bueno, era su comodidad lo más importante para nosotros. Él ya tiene 12 años y bueno, es un chico que juega fútbol que me gustaría ver algún día al médico que me dijo que mi hijo no iba a jugar fútbol, y de hecho me lo he chocado un par de veces cuando he ido al hospital, y yo le digo a mi hijo: ¿recuerdas que te dije que una vez un doctor me dijo que nunca ibas a jugar fútbol? Él es. Y sí, ahí está, y de verdad es que a veces da cólera, pero bueno, son cosas que Pero pasan. uno se puede preguntar, ¿no? ¿Cómo juega fútbol cuando el fútbol igual es un deporte de contacto y te caes, y te raspas, y te golpeas? Sí. ¿Cómo él se ha adaptado? Realmente los chicos con epidermolisis bullosa saben hasta dónde llegar, saben hasta dónde ir. Y de hecho, yo también tenía miedo que mi hijo juegue fútbol.
porque sabía que se iba a lastimar. Imagínate si el pantalón nada más cuando le apretaba le lastimaba, le causaba ampollas, lesiones. La venda apretada también le causaba lesiones, más aún el fútbol, ¿no? Que se patean y todo. Pero recuerdo que una vez mi hijo me dijo, mamá, yo quiero jugar, yo sé hasta dónde puedo llegar. Y era muy pequeñito, tenía 6 años. Y mi esposo también me decía, déjalo, mi hermano también, déjalo, él sabe hasta dónde va a llegar. Y con mucho temor, pues le vendábamos las piernas, le poníamos como rodilleras, le adaptábamos para que no se lastime, no se caiga. Y mi hijo ha ido aprendiendo. De hecho, mi hijo tiene la condición de epidermolisis bulosa simple, que es la más leve, pero no quiere decir que no, obviamente sí le salen ampollas, se ha lastimado muchas veces en el fútbol, ha venido muchas veces sangrando, y no es que no me duela, solo que me dolería más limitarlo. Claro. Yo sé que él puede y él ha logrado muchas cosas, logra jugar fútbol, es un niño muy maduro, muy responsable, muy capaz, y lo que me alegra mucho es que no se intimida, tiene la autoestima bastante alta, y cuando muchas veces le hemos dicho de que van a haber personas que le van a preguntar qué tiene. Y de hecho, porque desde chiquito, cuando lo tenía cargado en el carro o donde vaya, las personas me preguntaban si se había quemado o qué le había pasado, o mi sobrina también le dio eso y que era una alergia, y no era nada de eso. Y yo tenía que explicarles, y creo que mi hijo escuchó siempre mi explicación, porque cuando le preguntan ahora a él, ¿te has quemado? Y a veces la gente lo hace... Porque le quedan las cicatrices. Sí, ampollas, a veces tiene ampollitas o heridas como costras en los brazos o en las piernas. Y las personas le dicen, ¿qué te has hecho, papito? ¿Te has quemado? Y eso sí me gustaría también aconsejar a las personas que a veces yo sé que no lo hacen con mala intención, pero no saben cómo el niño está emocionalmente. Mi hijo tal vez sí puede responderles, pero hay muchos de nuestros pequeños con epidermolisis bulosa que se esconden, se tapan, y en mucho sol prefieren estar con manga larga, con gorras, con ¿El sol guantes. también les afecta? También les afecta, sí, por lo que les falta el pegamento en la piel. Entonces esto hace que sean más propensos a tener cáncer a la piel. Okay. Por eso su protección debe ser mucho más que uno, ¿no? ¿Cómo tu hijo empezó a entender que tenía esta condición? Bueno, él, como ha sido desde su nacimiento, él ha ido sabiendo. Nosotros le hemos dicho siempre de que porque él lloraba y decía, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué? En algún momento se da cuenta de que solo a él le está pasando eso. Pues, sí, ¿no? Sí. Desde que ya va al nido, claro. Empieza a los 3 años. Con mucho miedo también lo mandamos a los 3 años, pero... Qué miedo de prenderse, sí, ¿no? Sí. Yo creo que para una mamá normalmente a los 3 años mandar a tu hijo es difícil, y para mí era el doble de difícil, pero siempre dije, mi hijo pudo. Y cuando mi hijo empieza a relacionarse con más pequeños, me preguntaba por qué él tenía heridas y sus demás amigos no, porque a él no lo dejaban correr, porque de hecho en el colegio lo cuidaban mucho. Claro. Y algunas veces se lastimaba, o alguna vez por ahí se agarró el dedo en la puerta y se lastimó, y eran cosas que uno a veces no puede evitar. Por más que quisiera evitarlo, no puedo limitarlo, y van a haber accidentes que lamentablemente van a tener que ocurrir, y él ha sabido salir de todo. Y como te digo, él lloraba, mamá, pero ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Porque yo tengo heridas, el resto no tiene, mis amigos no. De hecho, hasta ahora muchas veces me lo ha dicho, que está harto de tener heridas, del dolor, porque no es solo dolor, sino también picazón. Cualquier persona creo que se hace un corte pequeño y es incómodo, ¿no? Digamos que estás picando algo y te cortas el dedo. 1, duele, y 2, es incómodo. Sí. Ahora, imaginemos eso en todo nuestro cuerpo y con cosas cotidianas. Sí, es totalmente. Y siendo un niño para esto, ¿no? Que también, ¿cómo manejan ellos? 1, el dolor. 2, verse quizás diferentes a algunos otros niños, las preguntas. ¿Cómo se sobrelleva? Sí, yo creo que esto es un largo camino desde que inician, desde que los chicos empiezan a darse cuenta. Hay que aconsejarles, hay que explicarles, y yo siempre le dije a mi hijo que él era el elegido de Dios, que entre millones de niños Dios lo había elegido a él, porque él tenía una misión aquí con nosotros en la tierra. Y él siempre le decíamos, e incluso su nombre es Eliel, que significa ángel de Dios, y él lo es.
Yo siempre le he dicho, tú eres un mensajero de Dios, y tú tienes una misión aquí, tenemos una misión aquí, Dios sabe por qué hace las cosas, no las hace en vano. Y bueno, mi hijo ha crecido con eso, gracias a Dios, a pesar de que es inevitable que se siga cuestionando o que muchas veces pueda renegar de la condición de la epiarmolisis. Él sabe que tiene que vivir con ello, porque es lo que nos ha tocado y tenemos que enfrentarlo. Y bueno, él trata de hacer su vida normal. De hecho, la hace muy normal, convive muy bien. Siempre desde chiquito, cuando hemos iniciado, cuando iniciamos los años, siempre les explicaba a los padres de familia en la primera reunión del colegio la condición que tiene mi hijo, y que por favor les diga a sus hijos que no es una enfermedad contagiosa, porque hay muchas personas que piensan que se pueden contagiar, y la epiarmolisis bulosa no es contagiosa. Es una enfermedad que es por encima, no contagia claro, en es absoluto. genética, ¿no? Es genética. O sea, es imposible contagiarlo. Es imposible. Y bueno, les explicaba que se hace lesiones que tienen que tener más cuidado que con un niño normal, no ser bruscos, y gracias a Dios nunca he tenido un problema. Bueno, una sola vez una niñita en el inicial no le quiso tocar la mano, no le quiso dar la mano porque tenía lesiones en sus deditos, y mi hijo me dijo, ma, no me quiso porque tengo heridas. Y yo le dije, no importa, hijito, es que de repente ella no sabe lo que tienes, pero ya le vamos a explicar. Y gracias a Dios no volvió a pasar, ni ahora que está, ya va a terminar la primaria, y bueno, desde primero de primaria está con un grupo bonito que lo ha acogido y que nunca lo ha señalado ni lo ha discriminado. Es que han crecido con él, pues. Creo que eso siempre es importante. Por ahí, si algún niño tiene una condición, siempre estar con las mismas personas, porque ya te conocen, ya saben cómo tratarte, te quieren. Uno quiere a sus amigos del colegio un montón. Sí. Así que eso es bueno. Y también explicarle a los niños, es muy importante explicarle a los niños, porque los niños son seres realmente sin maldad, son muy puros, no tienen maldad. Y si les explicas, ellos lo van a entender. Pero al ser una condición no tan frecuente, también no es algo que los padres tengan de repente contemplado. Sí, totalmente. Siempre hay diferentes enfermedades en el mundo, hay diferentes condiciones, y hay que explicarle a nuestros hijos de que hay personas diferentes, que siempre van a haber, y que no tenemos nosotros ni siquiera por qué preguntar. Y eso hay muchos adultos que, como te decía hace un momento, que le dicen a mi hijo si se ha quemado, y mi hijo voltea y les dice, no señora, tengo piel de mariposa, que es la epiarmolisis bulosa, y es una enfermedad genética, por si acaso no contagio. Y va por ahí educando. Va educando, y me da gusto y me siento orgullosa de mi hijo, ¿sabes? Porque ha logrado mucho y creo que estamos haciendo un buen trabajo con él. Y es importante siempre inculcarles a los niños, enseñarles, porque no saben, hay mucho desconocimiento. Imagínense que hasta los médicos desconocen de la enfermedad, y la sociedad peor. Pero yo que lo conocí un ratito nomás por videollamada, es súper lindo. Si ve esto, que seguramente lo va a ver, le mandamos un beso. Es muy guapo, alto, ¿sabes? Y además es muy carismático, porque es muy tierno. Es como un niño feliz. Sí, gracias a Dios tenemos la fortuna de que sea así, y creo que nos hemos esforzado. También es mérito de mi familia, porque no solamente yo, sino toda mi familia ha estado desde que él ha sido pequeño, y él ha sido el ejemplo para absolutamente toda mi familia. Lo ha estado motivando, diciéndole que él es el mejor. Siempre le hemos repetido que es el mejor, que es el elegido de Dios, el elegido, y creo que eso se ha quedado grabado en él, y me da gusto, y quisiera esto mismo para con todos los niños, para con todos, de cualquier condición en absoluto, porque ningún niño merece esconderse por la sociedad. Ni sentirse mal por quién es. No, porque no tiene la culpa de nacer con una condición o una condición genética o de cualquier tipo, y nosotros no tenemos por qué mirarlos distintos, ni por qué señalarlos, y mucho menos hacerlos sentir mal. Y yo sé que a veces lo preguntamos o los consultamos de lo que les pasa sin la intención de lastimarlos, pero hay muchos niños que sí se sienten mal. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti como mamá desde que nació el bebé? Creo que todos los días son un aprendizaje, y
yo creo que escuchar a mi hijo llorar en las madrugadas, que han sido muchas veces, sintiéndose impotente porque no quiere tener la epidermolisis bulosa. Mm, Mamá, ¿por qué tengo yo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? De hecho, tengo mi hijo 5 años menor y yo me acuerdo cuando mi hijito estaba chiquito, el segundo, mi hijo Eliel me decía, mamá, pero ¿por qué yo? Y Fabio no tiene, Fabio no tiene, y yo sí. Y siempre volví a repetirle de que él era mi elegido. Y yo creo que eso lo ha sostenido y lo sigue sosteniendo, pero sí es súper difícil escucharlo llorar en las madrugadas, despertarse gritando, o porque le duele, o porque le pica, y uno no poder hacer nada. Muchas veces, porque sí hay cremas y hay muchas cosas como aliviarlos, pero no lo calman al 100%. No es que algún día se le va a quitar tampoco, él tiene que vivir con eso toda la vida. Es una enfermedad genética, es una enfermedad que lo va a tener siempre. También a veces hay que ir muy acompañados de la salud mental, ¿no? Porque como dices, algunos niños pueden ser más fuertes de mente o más seguros y explicar a las personas, sí, tengo esto, pero seguramente hay otros niños que tienen hasta otro tipo de epidermolisis quizás más grave, que se les debilita todo, ¿no? Como el autoestima, las ganas, aparte de claramente las heridas, la piel. Entonces debe ser una lucha constante y una lucha que no es muy visibilizada. Sí, totalmente. Y esa también, como decías, un inicio es nuestra intención, visibilizar la piel de mariposa, porque es más conocida como piel de mariposa. Sí. Y nosotros queremos enseñarle a la sociedad de que hay niños que la sufren, que la padecen y que hay que cuidarlos, hay que protegerlos, no hay que señalarlos, no hay que discriminarlos porque existe mucha discriminación de que no, que me va a contagiar, como te lo decía, o tienen miedo muchas veces a acercarse porque piensan que solo tocándolo o saludándolo le van a lastimar. Un abrazo no le va a hacer daño, un beso no le va a hacer daño. Sí hay que tener muchos cuidados porque hay muchos tipos de epidermolisis bulosa, pero créame que este pequeño va a preferir que le hagas doler con un abrazo a que lo evadas por no saludarlo. Hablemos de la epidermolisis como tal. Es una enfermedad genética. Puede heredarse. Sí, puede heredarse. Pero también puede que ninguno de los padres porte un gen que contenga la enfermedad, digamos, pero que el niño igual nazca con epidermolisis. Sí, puede que papá o mamá sean los portadores, uno de los dos, o que ninguno, que sea un gen alterado, o sea, como en el caso de mi hijo, ¿no? Que es lo que nos han dicho de que mi hijo, de hecho tengo 3 niños, él es el mayor y es el único que tiene epidermolisis bulosa, los 2 menores no la tienen y bueno, aún nos faltan unas pruebas a hacernos al papá y a la mamá. Definitivamente acá en nuestro país no hay la capacidad de hacer pruebas genéticas y si las hay que pagar, hay que costearlas. Claro, uno tiene que pagarlas y creo que en Perú ni siquiera se realizan como tal, sino se envían a otros países. Así que imagínense nomás, el pasaje de la prueba debe ser carísimo y claramente no todas las familias pueden costearlo, ¿no? Entonces uno no puede saber que su hijo viene con esta condición. No. Te enteras al momento de nacer. Sí, así es. Por eso es un shock tan grande y nosotros queremos sostener a estas familias con nuevos niños recién nacidos con epidermolisis bulosa, porque lo primero que sentimos los padres de niños con esta condición es culpa. Y no tenemos la culpa. No tenemos la culpa de que un pequeño nazca con cualquier tipo de condición. Yo creo que Dios tiene un propósito para todo en la vida. Y en el caso de mi hijo, y bueno, en mi caso, yo creo que ha sido Débora. Estoy segura de que nuestro propósito ha sido formar esta fundación junto con pacientes, con madres, con padres que luchamos día a día, con nuestros pequeños que lo vivimos en carne propia. Así que todo tiene respuesta. Llega en su momento. Hablemos de Débora. Débora es una fundación internacional, me parece. Sí. Es una fundación internacional, hay en muchos países, España, Estados Unidos, Austria, México, Argentina, Chile, Perú. No tiene su Débora, no tenía su Débora. No tenía. Ya estamos aquí, gracias a Dios, terminando de hacer los temas legales de Débora.
lo que queremos, como vuelvo y repito, es sostener a las familias desde que el pequeño nace. Quisiéramos tener enfermeras y tener un grupo de apoyo de psicólogos y tantas especialidades que requiere la epidermólisis bulosa, porque no es solamente dermatología, sino gastro, psicología, nutrición. Psicología sobre todo. O sea, psicología es muy importante. Sí, es súper importante. Dental y una serie de especialidades, creo, si no es todas, hasta oncología. Y así que quisiéramos tener esta red de apoyo para nuestra fundación y que el traslado de los niños de provincias, porque hay niños en provincias de hecho, no tenga que ser tan continua y no tenga que ser dolorosa, porque de hecho el viaje para un paciente con EB, claro que depende del tipo de EB, pero la mayoría que están en provincia tienen la más grave, que es la distrófica. ¿Cuántos tipos de EB hay? Tres tipos. Tres tipos. La simple, la yuntural y distrófica. Ya. La simple es, por ejemplo, la que tiene tu hijito. Así es. Que es, digamos, en términos sencillos, la más leve. La más leve, así es. ¿Cuál es la siguiente? La yuntural es la intermedia, por decirlo así, pero que afecta también a órganos, que puede afectar al esófago y que la esperanza de vida por lo regular es muy corta, hasta 2-3 años. 2-3 años. Esperanza de vida para un niño coyuntural, que nace coyuntural. Y bueno, luego tenemos la distrófica, que su esperanza de vida hasta los 50 años, ya afecta el pegamento de la piel. En todos los tipos afecta el pegamento de la piel, pero este gen va más profundo. Entonces el roce no solamente es de la piel, externa, sino también interna, esófago, laringe, los pulmones, la vista, la córnea, todos los órganos de adentro también se pueden ver afectados en el tipo distrófica. Y bueno, por eso hay que tener mucho más cuidado. Hay muchos niños que no pueden comer, tienen que, comer licuado, comen licuado, okay, porque... No pueden masticar. Exacto. No, podrían masticar, solo que tienen algunos el esófago lastimado. Y por ello es muy doloroso. Cuando yo he visto un poco de piel mariposa, se ven estos pacientes que tienen de repente los deditos juntos o como los puñitos. ¿Esto es del último tipo? Sí, es del último tipo, de la distrófica por lo general. La fusión se da por las mismas heridas, se unen los deditos. Porque tienen heridas en los deditos. Sí, se van uniendo y bueno, esto... pueden tener operación. Hay algunos pacientes, como en el caso del presidente de la fundación, que es Merardo, un joven luchador que ha tenido varias operaciones, pero bueno, al final vuelven a unirse porque vuelven continuamente a salirle las lesiones. Ahora, no es que se hagan las lesiones en sí por agarrar cosas o por, no sé, tocarse, que alguien te abrace, como dices, eso no los va a herir. Pero ¿cómo es que se pueden hacer heridas en los brazos, en las manos, en los dedos? Sí, bueno, puede ser por una fricción con la ropa. La fricción con la ropa, el roce, los puede lastimar, ¿sí? También una picadura o una caída les puede levantar la piel. O sea, les puede levantar. Recuerdo a uno de nuestros pequeños hace unos 8 años más o menos, que fue a su casa porque íbamos a hacer una grabación y nuestro pequeño se había caído y la rodilla era una lengua, o sea, se le había levantado toda la piel. Y así como él pasan muchos niños porque se les levanta literal toda la piel de tan solo una caída. Sí, totalmente, súper doloroso. Y bueno, va dependiendo también del grado de epidermolisis que tenga, pero en su mayoría la distrófica podríamos decir que es la más dura, pero todos nuestros pequeños, desde la simple hasta la más grave, sufren de dolor totalmente. Claro. ¿Y hay algún porcentaje hay más niños que nacen con este tipo o con este tipo? Sí, actualmente en Perú es un 50% con la simple y un 50% con la distrófica. Con la yuntural no tenemos ningún caso hasta el momento que hayamos reconocido, porque solo tenemos 47 pacientes inscritos en Debra, entre Lima y provincia. Entre Lima y provincia, 47. 47 casos actualmente.
pero puede que hayan más niños que lo tengan y que no estén inscritos. Sí, totalmente, porque sabemos, bueno, sé por la doctora que ella tiene registrado casi 100 casos desde el año 1999, si no me equivoco, a la actualidad, 99 casos. Como 24 años. Pero no sabemos si aún están con nosotros Claro. o de repente ya no están. Y no los tenemos registrados porque muchos se van a provincias y no reciben la atención médica porque trasladarse a Lima no solamente es costoso, sino que es doloroso, porque el hecho de estar mucho tiempo sentado también les ocasiona heridas y trasladarse en avión, no todos pueden costear los pasajes. A ver, si hay 99 personas en casi 24 años registradas, o de que tengamos conocimiento, que han nacido con EVE, es muy poquito porcentaje, o sea, es un porcentaje mínimo. Sí. Y lamentablemente, y creo que esto es a nivel global, ¿no? Pero sobre todo acá en nuestro país, una enfermedad con tan pocos pacientes no le dan la atención necesaria. Y es triste porque existen estos pacientes. Son igual 100 niños que tienen condiciones distintas, pero desde quizás una condición económica buena a una condición económica mala, se complica porque entre cremas, o sea, más o menos cómo son los cuidados. Igual depende del tipo que tengan y también los niños van probando qué cremas les asientan, por decirlo así. Hay algunos que utilizan desde gasas, una larga lista de insumos en realidad, pero son Yelonet, que son gasas vaselinadas, cremas hidratantes, cremas cicatrizantes, unos parches que son súper costosos, que son Yelonet, Aquacel, luego leches enriquecidas, vitaminas, porque por lo que pierden nutrientes a través de las ampollas. Por ello es que la mayoría de los pequeños, si no son todos, sufren de anemia y en casos extremos desnutrición muy fuerte, y muchos les cuesta o subir de peso y crecer. Claro, porque tu cuerpo está gastando mucha energía curándose constantemente. Claro, y las proteínas que pierden a través del líquido de las ampollas. Y sangre de manera, sí, y de manera diaria. Muchos de ellos necesitan recibir transfusiones de hierro cada 15 días. Tenemos a un jovencito de 16 años que lo requiere cada 15 días y este hierro vale aproximadamente 700 soles. Y es súper difícil para su familia costear cada 15 días 700 soles porque no es solo el hierro, sino también es sus pañales, sus cremas, sus vendas, sus gasas, todos sus materiales de curación, que son bastantes, más su alimentación, porque él no come, sino se alimenta de manera licuada también, por lo que tiene también dañado su esófago. Entonces hay una serie de complicaciones que requieren ser atendidas porque no es algo sencillo. Es un caso, la epidermolisis bulosa es una enfermedad sumamente dolorosa. Y te lo digo porque veo cada caso y conozco muchísimas de las familias con epidermolisis bulosa en el país, cada caso más difícil que el otro. Y vuelvo y repito, que creo que mi hijo ha sido afortunado porque la mayoría ha recibido mucha negligencia en los hospitales, los han metido en incubadoras a los niños, a muchísimos, y los han lastimado al 90% del cuerpo, 95% del cuerpo dañado por la incubadora. Y recién nacido además. O sea, es súper difícil. Y también, por ejemplo, nacer por parto natural. También hay niños que han nacido sin piel, prácticamente sin piel. O sea, es como nacer con el cuerpo en carne viva, porque al jalarlo el 50%, el 60%, el 70% les pueden desgarrar. Así que ya te imaginarás lo duro, lo difícil, lo doloroso que es para la madre, por supuesto, y para el pequeño pues que está viniendo. Así que necesitamos que nuestro país se enseñe, aprenda, nos eduquemos de que existe esta condición. Claro. y que ojalá que las autoridades de salud también se puedan enseñar y puedan capacitarse para poder extraer niños al mundo con epidermolisis bulosa y desde lo más básico no meterlos en incubadoras. Los doctores tienen que tener conocimiento acerca de la enfermedad y hay muchos que no lo tienen. Sí es cierto que hay pocos casos, pero también hay que tener en cuenta que ni estos niños ni los padres deciden tener esta enfermedad. O sea, es algo que
que te tocó, ya sea porque lo heredaron o porque fue una ruleta genética y al niño le tocó, y ese niño tiene que aprender a vivir con esa condición y facilitarles un poco las cosas, porque de por sí su vida va a ser un poquito más complicada, va a necesitar un poco más de esfuerzo, un poco más de tolerancia al dolor, va a tener que aprender a vivir con dolor. Entonces lo mínimo que deberíamos hacer es intentar facilitarles un poco el proceso. Sí, necesitamos una ayuda desde que nuestros pequeños nacen. Desde que el niño nace, sostener a las familias psicológicamente, al papá, a la mamá, porque es un shock muy grande, no todos reaccionamos de la misma manera. Y hay personas que, pues, que se echan a morir, porque no es para menos ver a tu hijo sangrar y adolorido, tan pequeñito y tan frágil. Es desgarrador y necesitamos darles el apoyo psicológico y luego acompañarlos en este proceso, porque los primeros meses son muy difíciles y bueno, quisiéramos que los niños no tengan que ir hasta el hospital a atenderse, sino que el personal de salud, como pasa en otros países, va hasta la casa del pequeño a hacerle las curaciones y atención. Porque el transporte público, lamentablemente la mayoría de personas está obligada a usar un transporte público que es muy deficiente. En Lima tenemos, y eso que hablamos de Lima, que es la capital y que acá están, digamos, todas las facilidades. Para ir al hospital tienes que ir en metropolitano, o en tren, o en micro, que es aún peor, que están saturados. Imagínense todo el roce que existen en los micros, en los metropolitanos, y ahora imagínense subirse a estos vehículos con una condición en la piel. Sí. Chocarte con las cosas, chocarte con las personas, más siendo un niño. Por eso para nuestros pequeños hasta ir al hospital es para muchos de ellos una tortura, por decirlo así, porque estar sentado, el hecho nada más de estar sentado ya es difícil para ellos y estar aplastados, imagínate. Claro. Imagínate, y muchísimo de los casos con pacientes con EB son de escasos recursos, no pueden cubrir un taxi tal vez, muchos que hay en provincias que no pueden venir a sus consultas porque es una gran inversión para poder trasladarse y quedarse aquí. En todo el Perú hay una sola especialista. Sí, es la doctora Rosario, es la única especialista que nosotros, también hay una doctora, sabemos que hay en Exsalud, pero nosotros confiamos más en la doctora Rosario porque sabemos que ha ido a muchos congresos y se ha capacitado mucho más que otros. De repente hay por ahí uno que se esté capacitando o se esté informando, pero no lo conocemos aún y esperamos de que haya más dermatólogos especialistas y que aprendan, que se capaciten, que se puedan unir de repente a nuestra fundación, que necesitamos especialistas, necesitamos psicólogos, nutricionistas, de rehabilitación física, dermatología. Necesitamos muchas especialidades y necesitamos apoyo también. ¿Y en provincia cómo es la situación? Porque si en Lima ya es un poquito desastroso y solo hay un especialista, ¿cómo hacen los niños que están en provincia? Venir a Lima cada 2 meses sería lo ideal, pero como te repito que el traslado es caro y no pueden costearlos. Tenemos ahorita una pequeña que tiene que venir desde la selva central. Y la de Pucallpa. No, hoy otra de la selva central es de Pichanaki. Esta pequeñita tiene que venir para su control la primera semana de diciembre, el 12 si no me equivoco, y no tiene que buscar el dinero, los recursos para poder trasladarse, porque por lo menos van a necesitar 1,000 soles para que vengan en bus, ni siquiera en avión. En bus. ¿Cuántas horas son en bus? No, la verdad es que no. Pero, o sea, para ir a la selva en realidad debe ser complicadísimo ir en bus. Sí. Y sé que es en la selva central, no sé dónde exactamente, pero ellos se trasladan en bus porque les cuesta 100 soles cada pasaje. Viene la mamá y la niña, son 200 soles. Y quizás ni siquiera hay avión. Sí, me parece que no hay, si no me equivoco, pero igual así haya costearlos es mucho más difícil para las familias. Debería haber atención, debería haber un especialista y eso es nuestro propósito, tener especialistas en Lima y que nuestros especialistas vayan a atender a nuestros pequeños de provincia, que sería realmente un gran logro
para nuestro país, porque no lo tenemos en ninguna condición. Es que el especialista viaja a ver al paciente, pero sí lo hay porque hay otros países como España, que es un gran ejemplo para nosotros, que tiene Debra España. Los pacientes no tienen que trasladarse al centro de salud. Los especialistas, médicos, enfermeras van a revisarlos, a curarlos, a darles atención médica. Eso queremos para nuestro país. Cuéntanos algunos casos de la fundación. Sí, mira, para conocerla un poquito más. Te cuento el caso primero de Merardo, justamente. Que es el presidente. Que es el presidente de la fundación, y espero que muy pronto lo puedas conocer. Sí. Merardo es un joven de 31 años con epidermolisis bulosa distrófica, que es la más difícil, por decirlo así. Un joven que ha terminado su carrera universitaria, profesional. De hecho, él ha tenido una vida muy difícil porque sus padres no tenían el conocimiento, ellos vivían en provincia, no recibió la atención que de repente muchos de los niños de acá de Lima sí reciben. Sus deditos a Merardo se le han fusionado, se le han unido, justamente por la condición que tiene, pero nada lo limitó, ¿sabes? Él terminó su carrera y es un gran ejemplo para toda la fundación, para cualquier persona en realidad, de lucha, de perseverancia y de fuerza. Y bueno, yo me recuerdo que un día nos íbamos justo a una reunión en Barranco y Merardo le había agarrado el dedo metropolitano en la puerta. Le cerró la puerta. Sí, y se lastimó y nos dijo después, cuando ya había pasado, y dijo, sí, me lastimé, pero vámonos, continuamos. Continuó, a pesar de haber sangrado y haber sentido dolor, ¿no? Y nosotros, bueno, correteábamos detrás de él, de Merardo, para cuidarlo, una amiga de la fundación y yo. Y nosotros todos nerviosas y Merardo caminando bien campante adelante. Para él no existe, para mí es un gran ejemplo y por ello mismo yo creo que es el presidente, porque él ha tenido ya la idea de Debra hace muchos años. Él es el que inicia esta idea de Debra, porque bueno, de repente muchas mamás teníamos y queríamos, pero nadie se decidía. Él sí había investigado unos años atrás cómo formar Debra y tenía ya mucha justamente información de cómo hacerlo, y bueno, él está de cabeza, ¿no?, de nuestra fundación. Y bueno, por el lado de Merardo, que es un joven, y también tenemos niños de todas las edades. Tenemos en provincia a muchos pequeños, que muchos no tienen la solvencia económica, que muchos no reciben atención, que sufren, como te repito, de desnutrición, algo tan básico, pero que nosotros necesitamos tener que enviarles las medicinas, también los insumos de vitaminas, leches Pediachur, complejos, distintos tipos de vitaminas para que ellos puedan estar más fuertes, ¿no? Tenemos en Lima, acá también, bueno, caso de nuestra pequeñita que hace muy poco se nos fue también, que se nos fue al cielo, que está descansando hace menos de un mes y algo. Y bueno, tenemos recién pequeñitos que acaban de nacer, uno hace 3 semanas, otro hace un mes y medio, y van a seguir llegando nuestros pequeños. Queremos sostenerlos a ellos. ¿Cómo se contactan con los niños que nacen con ED? De hecho, nosotros tenemos, como siempre vamos permanentemente al hospital de niño, ahí atendemos a la mayoría de los pequeños con la doctora justamente. Muchas veces nos hemos encontrado, o algunos de ellos nos han contactado por la página de Debra. En la página de Facebook o Instagram están nuestros números telefónicos, nos llaman y bueno, nosotros les explicamos más o menos el proceso. De repente económicamente no podemos ayudarlos todavía, pero podemos brindarles de repente algunos insumos y la información, que es lo más importante en estos momentos cuando recién está llegando un pequeño. ¿Qué sería lo correcto hacer cuando nace un niño con piel mariposa? Primero, y algo, mira, muy importante, no meterlo en la incubadora definitivamente. Lo segundo es no pegarles esparadrapo, porque a veces les pegan los esparadrapos si ya ven una lesión, o una ampollita, o ven que le falta un poquito de piel, no ponerles un algodón y ponerles el esparadrapo encima, porque el esparadrapo les lastima totalmente la piel. Es que es como si te pusieran pegamento en la piel. Sí, es que para uno es doloroso quitarse el esparadrapo, sí. Para un bebé
es muchísimo más. Así que hay insumos que se usan para los niños con epidermolisis bulosa que no los lastima. Y bueno, ponerle las gasas vaselinadas, los Yelonet, dependiendo del grado también de cómo nazcan los pequeños, pero siempre las gasas vaselinadas porque esto evita de que la herida se pegue a la venda o a la ropa. Y bueno, por ahí se inicia y ya luego se les va dando la información dependiendo de cuántas lesiones tengan los pequeños, ¿no? Algunos con mallas tubulares que se les ponen para protegerlos también. Las mallas son como, ¿qué? Como unas como una panties, como unas panties, como unas vendas acolchonaditas que sostienen las gasas y que también a la misma vez les protegen, pues, ¿no? Es como su segunda piel, por decirlo así. ¿Cómo es el contacto de ustedes con los niños de provincia? Porque es un poquito complicado, imagino. No conocerán algunos. Sí, de hecho, pensamos y estamos seguros que hay más casos en provincias desconocidos a los que no hemos podido llegar. A muchos hemos llegado, tenemos contacto. De hecho, tenemos nosotros un grupo de WhatsApp con todas las familias de Lima y provincia, que son las 47 familias aquí. Siempre estamos en comunicación, siempre nos enviamos información, o de repente qué crema pueden usar, o cuánto está, o si tiene, o de repente alguna tiene una crema y no la está usando, se le entrega a otra mamita. Entonces somos un grupo unido que tratamos de apoyarnos unos a otros. Y bueno, igual con las de provincia. De hecho, justo ayer enviaba a Huacho la donación de una mamita de acá de Lima para unos pequeños de Huacho. Entonces siempre estamos en contacto continuo, todos los días, casi todos los días. Ahora es importante decir que esta enfermedad no afecta para nada el desarrollo del cerebro. No. O sea, ellos son totalmente conscientes de lo que está pasando. Sí, claro. De hecho, nuestra pequeñita en la selva Lua acaba de ganar el primer puesto en deletreo. Y bueno, es un orgullo para nosotros. Nuestros pequeños son súper inteligentes, súper capaces, súper despiertos, pilas, y esperamos de que la sociedad y también el Estado nos ayuden para poder sacarlos adelante y que no se tengan que esconder ni sentir mal por nadie, que para mí eso es una de las cosas primordiales, de que tienen que sentirse seguros de sí mismos. Seguros de salir a la calle también. Sí, claro. Saber que las personas van a tratarlos bien y no los van a estar mirando, porque entiendo que a veces ves a alguien diferente y te llaman la atención, pero hay miradas y miradas. Sí, hay de todo, ¿sabes? Muchas veces los miran como, no sé, no me gusta esta palabra, pero los miran con asco, ¿sabes? Con asco. Sí, y no sé, nadie está libre en absoluto de pasar por una situación así. Y a veces me da mucha rabia de que me pasó una vez en el carro con mi hijo, recuerdo que iba en el bus y una señora me dijo, cuidado, me va a manchar, ¿sabes? Y yo era tan inocente que ahora digo, si me dicen eso, yo no sé, de verdad que me pondría a explicarle todo a la señora hasta que entre en razón, pero en ese momento me quedé callada, me sentí muy mal y espero que nadie lo tenga que volver a pasar. ¿Qué sentías? Sentía rabia, sentía tristeza, tenía muchas cosas, pero más por mi hijo. Gracias a Dios estaba pequeño, tenía 3 añitos, 2 añitos y no entendía aún, pero espero que nunca nadie tenga que pasar por eso y espero ser más empáticos. Hay que ser empáticos. Sí. Y a veces cuesta ser empático, ¿no? Sobre todo cuando no sabes, no entiendes, no conoces lo que ha vivido la otra persona. Y entiendo que en esta enfermedad específica, como se nota, como está muy visible, puede llegar a ser impactante para uno. Y entendemos que a nadie de repente le gusta ver, no sé, pues no te gusta la sangre, no te gustan las heridas porque eres sensible. Está bien, pero no nos cuesta nada intentar ser amables un momento y seguir. Porque si para nosotros debe ser de repente impactante verlo, imagínense vivirlo, o sea, imagínense desde el otro lado. Sí, imagínate cómo se siente un niño cuando los miran despreciándolos o discriminándolos. O sea, por eso existen muchos de nuestros niños que tienen problemas psicológicos de autoestima, porque por las mismas miradas, por las preguntas que hacen en las calles. Porque sales a la calle, uno sabiendo que es posible que te lastimes, sabiendo que es posible que cuando regreses ya te duela algo, estés sangrando, necesites curarte,
Y sumémosle a eso la mirada de las personas sin empatía, porque no sabes por lo que está pasando la otra persona. Sobre todo, y hay muchos niños, hay pues más niños que adultos, imagino, porque hay una esperanza de vida. Hay más, y hay una esperanza de vida de 50 años. En la mayoría, 50 años es la esperanza de vida. En la distrófica. En la distrófica, sí, en la distrófica. Y bueno, en muchos casos de la simple también, porque se puede infectar, pueden sufrir de infecciones. Entonces también depende de los cuidados. La mayoría de las madres, todas las madres, cuidamos extremadamente a nuestros hijos de las infecciones, tratamos de cubrirlos, de protegerlos. Pero a veces cuando los chicos empiezan en una edad que quieren correr, quieren saltar y quieren arriesgarse, a veces es difícil, ¿sabes? Atarlos. No podemos prohibirlos, no podemos limitarlos. Es muy difícil hacerlo. No debemos hacerlo, yo creo que no debemos hacerlo con ninguno. Pero ¿cómo es esa sensación? Porque imagino que debe ser, por un lado, miedo a decirle no a las cosas o miedo a tenerlo encerrado, porque por más que quieras, no puedes tener a tu hijo en una bola de cristal. Pero también miedo a que salga y explore y se caiga y se dañe. Da miedo siempre, siempre uno va a sentir miedo. No se va. Hasta ahora yo lo siento, a pesar de que mi hijo tiene 12 años y ha jugado muchas veces fútbol, pero cada vez que me dice, mamá, hoy me toca fútbol en el colegio, yo cuando lo recojo a mi hijo luego en el colegio, lo estoy viendo que se hizo y bueno, a veces sí, pues a veces llega sangrando o se ha lastimado algo. Es inevitable, pero aprendemos a vivir con ello. Tenemos que vivir, tenemos que afrontar, porque es lo que nos ha tocado. ¿Cuál es tu mayor miedo? Que mi hijo en algún momento sea discriminado y no lo sepa manejar. Eso es mi mayor miedo, porque no sé hasta dónde, pues yo sé que las personas son capaces de muchas cosas y muchas veces son muy duras y tengo miedo de que lo hagan sentir mal. He trabajado mucho en su autoestima, pero hay cosas que de repente uno no puede evitar y para mí actualmente ese es mi mayor miedo. Que él se sienta mal, se sienta inseguro y que se sienta discriminado. Que alguien pueda llegar a pasar esa capa, esa fortaleza que le has dado. Exacto, y que todo el trabajo de todos estos años, alguien venga y me lo tumbe. No quiero. ¿Sabes? Es un miedo con el que he vivido toda mi vida. Desde que mi hijo ha nacido, vivo con ese miedo. Trabajo en eso, sí, siempre le hablo. Pero es inevitable sentirlo porque escucho tantas historias de las mamás, de cosas de que les dicen hasta los mismos médicos, de cosas del trato. Entonces ya no sé qué esperar de la gente, ¿sabes? A veces las personas son muy crueles, muy duras, cero empáticas y espero que mi hijo, sé que en algún momento seguramente van a hablarle o decirle algo que no le guste, pero espero y deseo con todo mi corazón y se lo pido a Dios cada día de que él sepa afrontarlo. Eso es lo que espero. Eventualmente él va a tener la fortaleza ya de un adulto, ¿no? Cuando se convierta en un adulto y va a saber tomar las cosas de quien vienen. Sí. De quien vienen, porque a veces, y muchas veces y cada vez lo noto más, las personas que intentan dañarte de alguna manera con sus palabras es porque ellos están muy dañados, porque se sienten muy dañados. Y a veces uno quiere compartir con el mundo lo que es, que a veces no necesariamente es bueno. O sea, hay gente buena y hay gente mala. Y hay mucho de los dos. Sí. Pero espero que, y de verdad siempre creo que hay más gente buena que gente mala. Sí, yo creo también firmemente en eso, que somos más los buenos y hay que trabajar, hay que guiar a nuestros hijos. La educación viene de casa, eso es definitivo, pero hay que trabajarlo día a día. No es que solamente le decimos una vez, hay que decirles todos los días. Hay que enseñarles, ¿sabes? A mi hijo, yo digo, y tengo creo ese miedo porque recuerdo que alguna vez a mi hijo segundo le dijo a Eliel, hijo, hermano, ¿por qué está sangrando? Le dijo así, inocentemente, pero, y después yo me pregunté, ¿alguien en su colegio no le dirá? Y le pregunté a mi hijo, no mamá, si me he lastimado, me han ayudado a curarme.
Y me sentí muy bien, ¿sabes? Me sentí muy bien y bueno, obviamente que a mi hijo, al segundo, ahora sí ya está totalmente enseñado, era más pequeño, Claro. ahora ya sabe que con cualquier persona uno no tiene por qué señalarlo, ni por qué alejarse, ni por qué discriminarlo, no, a todos se abraza e incluso lo llevo a las reuniones con la fundación, que hay niños que están muy lastimados, que tienen muchas heridas en el cuerpo notorias y mi hijo sabes, no se aleja y ya saben convivir, porque saben que hay personas distintas en todo el mundo. Claro, algunos casos de repente son más visualmente impactantes que otros. Sí. Porque hay, por las fotos que me enseñaste antes, que no las voy a poner porque sí puede que algunas personas sean sensibles, pero creo que si entran a la página de Dibra van a poder ver los casos de algunos niños y si hay algunos que están muy lastimados, sus brazos, todas sus piernas, algunos hasta que han parado su crecimiento, justo creo que deriva de repente, ¿no? Porque tienen tantas heridas que tienen anemia y como tienen anemia luego pasa desnutrición y no se pueden desarrollar correctamente. Porque en teoría no tienen ningún impedimento relacionado, totalmente relacionado a la enfermedad. No, o sea, la desnutrición Claro. siempre es Es una generalmente, consecuencia, algo sí, así. es una consecuencia, sí, así es. No sé si nos puedas contar el caso de esta bebé que, como dices, falleció hace poquito, porque creo que hubo mucha negligencia ahí. Y a veces es importante saber lo que pasa para que no le pase a otra mamá. No voy a mencionar el nombre de Ujú. nuestra pequeñita ni de su mamita, por respeto a ella, Claro. porque aún está tratando de superar esto, pero ¿sabes lo que más le duele a ella? Cómo han tratado a su hija. Y, o sea, obviamente que el dolor de haber perdido a un hijo es inmenso, Ujú. pero lo que más a ella le duele es el trato que recibió su hija ahí, que le arrancaban las gasas sin piedad, porque uno tiene que, bueno, uno como mamá lo jala despacito o lo llena de vaselina o lo remoja para que se despegue poquito a poquito solo. Ujú. Pero ella me cuenta que le arrancaban las gasas en el hospital y le habían puesto a ella, bueno, obviamente ella reclamaba, se enfrentaba a los doctores, a las enfermeras y le habían puesto como padres no colaboradores, imagínate. Yo no sabía que existía eso. O sea, el hospital puede decir, este padre está interfiriendo con el tratamiento y lo aleja. Lo sacaban de las curaciones, muchas veces la sacaban, señora, por favor, espere afuera, vamos a curarla o vamos a bañarla, porque obviamente es desgarrador ver que a tu hija está sangrando, o sea, dice que la metían a la tina y cuando ella veía la tina era un charco de sangre. Y qué mamá, si ve que tu hija está sangrando, no va a gritar, no se va a alterar, no se va a desesperar. Y bueno, siempre le decían que ella sabía ya qué es lo que le iba a pasar a su hija. Señora, usted ya sabe lo que le va a pasar, usted ya sabe, esto va a ir empeorando, esto va a ir de menos a más. Señora, usted tiene que resignarse. ¿Qué madre se resigna? Nada, nadie se va a resignar en absoluto a que tu hijo se te vaya. Claro. Es una madre que ha luchado 1 año y 1 mes junto a su esposo. En el hospital han vivido internados 1 año, prácticamente 1 año. Nuestra pequeña estuvo unos días nada más afuera. Cuando nació, unos días en casa y luego La volvieron a internar. lo volvieron a internar y adquirió una bacteria hospitalaria que le complicó muchísimo su salud. Y bueno, ahora está descansando con nuestro Señor, pero lamentablemente sí tuvo muchas negligencias. Nadie quiere, claramente, nadie quiere pasar por el dolor de que se te vaya un hijo. De repente, si sabes que nace con una condición que tiene una esperanza de vida corta, que en este caso imagino que era la coyuntural, Cayúntalo. que la esperanza de vida, por ejemplo, es 1 o 2 años. Ok, si sabes que tu hijo va a vivir poco tiempo, lo vas a tener poco tiempo, al menos creo que lo que les queda a las familias es decir que viva lo mejor posible, que sufra lo menos posible. Totalmente. Darle una calidad de vida lo más óptima posible, porque es lo que uno quiere, es evitarle el dolor. Dios sabrá cuándo, Dios sabrá hasta cuándo, pero no por eso tienen que venir a arrancarle las gasas de esa manera, indolentemente. ¿Cómo manejan el dolor de los bebés? Porque, a ver, si a los adultos nos duele, a los bebés que se mueven por naturaleza, porque un bebé se mueve por su propia naturaleza, quiere agarrar, coger, frotarse y se hacen heridas, ¿cómo controlan el dolor?
Bueno, al principio, cuando en algunos casos, desde el Panadol hasta la morfina, para el dolor en casos Un más rango extremos, amplio. sí. Hay algunos que están probando el cannabis, que es también se trata para el dolor, pero bueno, depende también del rango de dolor que puedan sentir los pacientes. Tú como mami de un niño con EVE, ¿cómo te gustaría que traten a tu hijo? Como un niño normal. Ujú. No quiero que... Sé que es inevitable, pero me gustaría de que el trato sea lo más normal posible. Si le quieren preguntar, pues pregúntenle, pero ahí el momento adecuado Claro. y sin ninguna mirada de rechazo, totalmente. Quiero que siempre lo integren, no, siempre lo han integrado hasta el momento, gracias a Dios. No quiero que nunca sea aislado y que ningún profesor o ninguna persona venga y le diga, no, ve a sentarte porque te vas a lastimar. No quiero que le digan eso, porque él sabrá en qué momento decir, no puedo, porque él sabe cuándo decirlo. Claro. Porque ha aprendido también con los Lo años y va a aprende. seguir aprendiendo. Claro, totalmente. Y él sabe hasta dónde puede tolerar su dolor. ¿Qué le dirías a una mami que está para enterarse o de repente se acaba de enterar que su hijo viene con piel mariposa? Que no son culpables, lo primero. Nadie es culpable, como te decía hace un rato. No está sola. Estamos Debra, las familias, las mamitas. Estamos aquí para sostener a las mamitas que tengan un bebé, un paciente recién nacido y para en general. Te vamos a acompañar. Dios sabe por qué manda estos retos. Yo ahora tengo la respuesta del reto tan grande que me mandó Dios con mi hijo y ha sido la fundación, y tú vas a encontrar la respuesta de Dios en el momento que Él quiera. Yo sé que todas las respuestas siempre, tarde o temprano, llegan. ¿Qué es lo más retador como madre? Creo que ahí vuelvo a decirte lo mismo, que es escuchar a tu hijo. Primero, cuando te preguntan ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Sabes, ahora entraba una etapa donde mi hijo me empieza a preguntar si en algún momento cuando él sea grande va a poder tener hijos. Y esto es algo que la pregunta, obviamente los chicos son súper curiosos y siempre le he hablado con sinceridad. Sí puede tener hijos, por supuesto. O sea, biológicamente es capaz de tener Sí, hijos. claro, pero sabe que tiene el gen y puede tener un hijo con epidermolisis bullosa también. Y sabe que antes de tener un hijo tiene que pasar por muchos estudios. Así que creo que poco a poco se le van surgiendo más preguntas con respecto a su enfermedad, y él investiga también muchísimo, Pero ya, es que ya tiene acceso también. Sí, le gusta investigar siempre. Y bueno, creo que es eso, ¿no? A muchas veces no poder calmar su dolor, sobre todo en las noches, cuando ya está durmiendo y se despierta gritando, mamá, me duele, o alguna mañana o en la madrugada, mamá, no aguanto, me duele, me pica, no aguanto. Es desesperante, es frustrante porque quisieras que te duela y que te pique a ti. Creo que las mamás, si pudieran, absorberían el dolor de sus hijos. Totalmente, totalmente. Creo que si yo pudiera, me cambiaría de piel, literal, me cambiaría de piel con mi hijo para tener yo todas sus sensaciones. Y te contaba que hace unos días me quemé, se me cayó el agua hirviendo justo en la pierna y obviamente que estaba con dolor. Y yo soy muy tolerante al dolor y mi hijo entró y me decía, mamá, si quieres llora, mamá, si quieres llora, me decía. Si te duele, llora. Y yo le dije, no, hijo, ¿cómo crees que voy a llorar? Le dije. Qué lindo, porque él de repente sabe lo que se siente ese dolor. Sí, eso me dijo. Y yo le dije, hijo, si tú aguantas día a día el dolor, ¿crees que yo no voy a poder aguantar? Claro que sí, soy una machaza. Y después me empezó a picar cuando ya estaba cicatrizando la quemadura y mi hijo me ve rascándome y me dice, ahora sabes lo que me pica todos los días. Y de verdad que sí, es difícil porque te pica, es desesperante y a veces por eso es que lo encuentro que se rasca y a veces le digo, hijo, no te rasques, pero claro, es desesperante la picazón de las costras, es desesperante. Ahora, tú y yo nos podemos rascar,
y de repente no nos causa más heridas, pero a él sí. A él sí, él solo Entonces rascarse. es un bucle. Sí, y bueno, lo que hago en este caso es hidratarlo, echarle la crema. Hay unas cremas que alivian un poco la picazón, pero no es al 100% y no es instantáneamente, hay que aguantar un poquito. Y igual con la yema de los dedos lo que hago es sobarle, ¿no? Suavemente para que le calme. Creo que las mamás a veces tienen un temperamento distinto al de los papás, ¿no? Por la misma biología en realidad, porque al final la mamá es la que carga al bebé y tiene una conexión con el bebé. Entonces tú lo tomaste así, pero ¿cómo lo tomó tu esposo cuando recién nació el bebé? Mira, él tiene también joven, 18 años también. Sí, también era bien chiquito. Sí, es súper joven también, inmaduros totalmente. Pero recuerdo cuando entramos a ver a mi hijo, estábamos con mi hijo y él me decía, nunca se me va a olvidar esta imagen porque siempre la tengo grabada en mi corazón y en mi mente, que lo veía fuerte. Él siempre me decía, negra, tranquila, tranquila, vamos a encontrar un especialista, vamos a buscar doctores, tranquila, tranquila, no te desesperes. Cuando vimos la primera vez las ampollas de mi hijo y la magnitud de lo que era, yo no paraba de llorar y él estaba fuerte a mi lado, tranquilo, tranquila. Y hubo un momento que me dijo, ahora vuelvo, salió y al rato yo salí a buscarlo y afuera de la sala lo encontré agachado llorando, pero llorando como un niño desesperado. Y nunca me voy a olvidar esa imagen, ¿sabes? Mi esposo tiene un carácter fuerte, es gritón, pero se muere por sus hijos y Eliel también para él ha sido un gran ejemplo. Siempre se lo dice, le dice que es su campeón, es nuestro primogénito y que es el ejemplo para sus hermanos, que un ejemplo de lucha, de soporte, ¿sabes? De fuerza. Y mi esposo, yo digo que bueno, podrá tener muchos defectos, entre ellos que es muy gritón, como te digo, muy renegón, pero es un gran padre porque nunca soltó a nuestros hijos, nunca soltó a él y él, que muchos hombres podrían decir, no puedo con esto y me voy, pero él estuvo siempre, como se dice, al pie del cañón, con nuestros hijos, con Eliel, y lo curaba. Bueno, ahora no está acá con nosotros, está de viaje, pero siempre está llamándolo y aconsejándolo también. Él lo guía, le dice, hijo, tú puedes, tranquilo, tú vas a poder. De hecho, él siempre me decía, déjalo, él quiere jugar fútbol, déjalo. Déjalo, no lo limites. Siempre me ha dicho, no lo limites, porque a veces se quiere ir a jugar fútbol en las tardes con los amigos y yo, no quiero. Igual. Un pequeño sufrimiento de repente Sí, para ti cada vez que sí, se va a jugar fútbol. sí, de hecho sí. Yo le digo, no, hijo, pero te vas a lastimar. O hubo una noche antes que estuvo con dolor de repente en las piernas por alguna lesión y el siguiente día y está como sin nada y me dice, mamá, quiero jugar fútbol. No, hijo, no. Mamá, por favor, lo llama a su papá. Papá, mamá, déjalo. No, pero anoche estuvo, si él te está pidiendo es porque puede. Y de verdad viene y ya viene desestresado y viene feliz, pues sé que ha jugado su fútbol. Como muchos hombres. Sí. Lo importante siempre es tener un papá que también te soporte. Y pasa mucho, y pasa con muchos niños que nacen con condiciones, que los papás se van, porque no saben cómo afrontarlo. Sí, es verdad. Yo digo que soy afortunada en todos los aspectos y mis hijos también, porque no solamente estuve yo, estaba su papá siempre sosteniéndolo, diciéndolo, tú puedes, campeón, tú puedes, aunque después en la noche se echaba a llorar como un niño, porque mi esposo es mucho más llorón que yo. Y yo gritón pero llorón. Sí, o sea, ahí tiene un equilibrio, ¿no? Sí. Yo creo que me he vuelto fuerte, muy fuerte. Y me ha enseñado de que todo tiene solución y con todo se puede, que todo tiene una respuesta a Dios. Y en cambio mi esposo por todo llora. Yo lo veía de repente una noche cuando estaba acá con nosotros en casa, veía una noche llorar a mi hijo, él se encargaba, yo me voy a encargar. Se iba, lo curaba, lo hacía dormir y regresaba a la cama a llorar. Y creo que eso ha sido una gran fortaleza, le ha enseñado a ser a mi hijo fuerte, a tener su autoestima también alto, y no solamente mi esposo y yo, sino también nuestra familia, ¿no? Mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi suegra, mis cuñados, todos siempre hemos estado a su lado apoyándolo.
Qué bien que Eliel tenga una red de apoyo grande. Sí, es muy afortunado, gracias a Dios, sí. ¿Cuál dirías que es la lección más grande que te ha dado tu hijo? Me las da todos los días. Me la da todos los días con cada despertar, porque a veces se despierta y mamá, me duele la pierna y el buzo me está rozando para ir al colegio. Y me dice, ya tranquila, me voy a bañar. Se baña y no pasó nada. Bajó al colegio. Y tiene una gran fortaleza, ¿sabes? Digo, a veces no hay nada que ahorita que a mí me pueda hacer parar, porque si veo a mi hijo pararse todos los días y hacer todo lo que él hace, creo que él me ha enseñado que no hay nada que me pueda limitar. Bueno, dinos cómo podemos ayudar a Debra, cómo los encontramos, qué necesitan. Si es que alguien ojalá vea esto y puede ayudar de alguna manera, ¿cómo nos podemos acercar? Mira, nosotros tenemos nuestra página de Facebook y de Instagram, estamos como Debra Perú. De hecho, tenemos una campaña que es la recolección de tapitas plásticas, que es una manera muy sencilla de poder ayudar una tapita plástica de gaseosa, de yogur, de aceite. Puede significar sumar para comprarle un tarro de leche o una vitamina o una gasa a un pequeño con piel de mariposa. Tenemos 5 puntos de acopio, en las redes sociales están las direcciones, están nuestros números telefónicos también para contacto. Si desean también pueden ayudar de manera económica, igual a través de nuestras redes sociales están los números, o con insumos que necesitamos, leches enriquecidas como el Pediachur, Ensure también para el caso de los más grandes, también mallas tubulares, Polimem, Aquacel, Yelonet, cremas hidratantes sin perfume. Y bueno, tenemos una larga lista en realidad que si alguien de buen corazón desea ayudarnos con insumos, nos escriben a los números de WhatsApp que están en la página y nosotros le brindamos la lista de insumos. Y estos insumos van dirigidos a todos los niños del país. A todos los niños van a Lima y también a provincia. Los niños de provincia también reciben a través de Debra. Nosotros les hacemos el envío porque todos necesitan, no solamente aquí en Lima, en provincia lo necesitan aún más porque es más costoso. Si aquí no llega con facilidad, imagínense a provincia. Sí, es súper difícil, por eso es que tratamos y lo hacemos, distribuimos los insumos de manera justa para todos todos lo requieren. También si alguien tiene de repente alguna entidad, empresa, colegio, etcétera, y puede juntar chapitas, también lo pueden recolectar todos y luego ir a dejarlo a los puntos de acopio. Sí, yo siempre recomiendo, junten chapitas porque de verdad ayuda. Pues hay formas más directas de ayudar, de hecho, pero cualquier manera de ayudar, literal una chapita es como poner tu granito de arena. Sí, es la manera más sencilla de hacerlo. Tenemos en Lima 5 puntos de acopio, en Lima Cercado, Barranco, San Martín de Porres, Puente Piedra y San Juan del Lurigancho. Así que tenemos varios distritos donde pueden ir dejando las tapitas y en las redes ahí pueden encontrar las direcciones. Y bueno, esperamos la ayuda y también ahora que se vienen las fiestas navideñas, si alguien desea sumarse, con cualquier donación, los chicos son felices, de verdad que con ropita de algodón, con lo que ustedes gusten o nazca de su corazón, les vamos a estar muy, muy agradecidos. Ahora, si algún papi o mami o paciente con EBE está escuchando esto, también pueden contactarse con ustedes para que de repente pues, se vuelvan parte de su red de apoyo, ¿no? Claro que sí. Si tienen algún paciente con epidermolisis bulosa que no esté inscrito en Debra aún, contáctense con nosotros en las redes sociales y con muchísimo gusto vamos a brindarles el apoyo que podamos. ¿Qué le dirías a la mujer, o sea, a tú de 18 años que recién se enteró? Que lo he hecho bien. Que lo hice bien y creo que mi yo de 18 años estaba frustrada, desesperada y no sabía por qué le había pasado esta situación, por qué me había tocado y ahora estoy recibiendo la respuesta de Dios y me siento orgullosa, ¿sabes? Me siento orgullosa de mí, lo tengo que decir, porque no solamente me volví una mujer fuerte, sé que soy una buena madre y hago todo lo posible para ayudar a más niños con la condición de mi hijo. Y bueno, eso. Bueno, Mayra, muchas gracias por acompañarnos. Creo que todos hemos aprendido más sobre esta condición que tiene muy poquitos casos acá en Perú.
y casos además muy desatendidos, les recomiendo entrar a las redes sociales porque es bueno que vean la realidad, ¿no? De lo que está pasando y que no hay mucha visibilidad, que en realidad se les invisibiliza un poco, también por falta de desconocimiento. Entonces, cada vez que termino de grabar un capítulo aprendo un poco más, me vuelvo un poquito menos ignorante y lo agradezco. Gracias también por el trabajo que estás haciendo, porque este tipo de trabajo, el tiempo que das a la fundación, al final hace que este mundo, que donde vive tu hijo y viven tus hijos, va a ser mejor, ¿no? Para ellos y para todos. Así es. Así que bueno, sigan a la Fundación Debra, es una fundación muy linda, ya saben un poquito más de esta condición y también saben cómo tratarlos, pues, ¿no? Si es que los ven por ahí. Gracias, Kiara, gracias a todos también. Sabemos que esto nos va a ayudar un montón. Ojalá. Ojalá. Bueno, gracias por este episodio y nos vemos la próxima.